Esto pasó hace poco más de un mes. Yo, David, tengo 36 años y soy técnico de sonido. Me contrataron para grabar un cortometraje en un antiguo hospital. Nunca había estado en un lugar tan inquietante. El hospital era un edificio de principios del siglo XX, cerrado desde hacía más de 10 años. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el aire estaba frío, muy frío. Nunca he dejado de pensar en ello. El primer día instalé mis equipos. La atmósfera era densa. Solo estábamos unos pocos, mi equipo y yo. Traté de concentrarme en captar sonidos auténticos, pero no era fácil. Todo sonaba raro, incluso el eco de nuestros propios pasos. Recuerdo que al caer la noche, revisé las grabaciones de las cámaras ocultas. Lo que escuché me hizo estremecer. Un susurro ininteligible. Mis compañeros se rieron, convencidos de que solo era el viento, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Creía que había algo más. Con el paso de los días, las cosas empezaron a volverse raras. Seguía revisando las grabaciones cada mañana. En una, vi una figura oscura pasar rápidamente detrás de uno de mis compañeros. Fue tan veloz que pensé que había sido un error de la cámara. Pero no era solo eso. En otra grabación, se oían risas infantiles en los pasillos vacíos. Mi corazón latía rápido cada vez que escuchaba esas risas. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. A veces me preguntaba si mi mente me jugaba trucos. Tal vez debería dejarlo, pero el proyecto seguía demandando más. Después de una semana, comenzó a crecer mi tristeza. Y, por qué no decirlo, mi miedo. Las grabaciones se volvían cada vez más perturbadoras. A veces oía un sonido apenas auditable, como un llanto lejano, pero no había nadie allí. Intenté preguntarle a mis compañeros si habían notado algo raro, pero evitaban el tema con risas incómodas. Lo que empezó como curiosidad se transformó en incomodidad. Creo que mi interés estaba volviendo peligroso, aunque ellos no lo veían así. El último día, revisé una grabación más y vi algo que desearía no haber visto. Había un niño, o al menos eso parecía. Estaba de pie en un rincón oscuro, mirándome. No estaba seguro si era real o una ilusión provocada por la falta de luz. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo apagué el equipo. No podía continuar. Todo esto me parecía un conjunto de piezas sin razón. A la mañana siguiente me marqué. Al dar el último vistazo al hospital, algo me detuvo. Una mano pequeña se asomó entre las sombras. Entonces escuché el susurro de nuevo. «Ayúdame». Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. Salí corriendo. Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió allí, pero sé que esas grabaciones nunca revelaron toda la historia. Quedaron más preguntas que respuestas. Capítulo 2. Un par de días después de salir del hospital, sentía que mi cabeza estaba en un torbellino. Intenté regresar a la normalidad, pero la inquietud no me dejaba en paz. Las imágenes del niño y los ecos de las risas seguían repitiéndose en mis pensamientos. Decidí quedarme en casa y revisar nuevamente esas grabaciones. Tal vez encontraría algo que pudiera explicar lo que había visto, algo que me hiciera sentir que todo estaba bajo control. Con la computadora encendida y el sonido a un volumen bajo, me sumergía en las grabaciones una vez más. La primera mostraba a mi equipo trabajando en el pasillo principal. Todo parecía normal, pero en un punto, un destello de movimiento captó mi atención. Retrocedí. Allí estaba, una sombra que se movía justo detrás de mí, pero no había nadie. Mi piel se erizó y un sudor frío comenzó a gotear por mi frente. Cada vez que intentaba racionalizar lo que veía, el miedo se afianzaba más. Decidí buscar información sobre el lugar. Tal vez aprender más sobre el hospital ayudaría a calmar mis inquietudes. Navegué en la web y encontré que había un oscuro pasado, historias de niños que habían sido internados. Decían que algunos nunca abandonaron el hospital. El escalofrío que recorría mi espalda se intensificó. Eran solo leyendas, pensé, historias que alimentan el miedo de la gente. Pero, ¿y si realmente había algo más? Volví a las grabaciones. La segunda era de los pasillos vacíos. Mientras los revisaba, me detuve en un punto específico. Podía escuchar un llanto muy tenue que se hacía más fuerte conforme aumentaba el volumen. Recordé el sonido de la grabación, una mezcla de desesperación y tristeza. Era el mismo llanto que había escuchado durante el rodaje. La grabación capturaba algo más que el silencio abrumador del hospital. La última grabación fue la más inquietante. Mostraba el rincón oscuro donde había visto al niño.
Sin pensarlo, me asomé a ver si me atrevería a mirar el video. Allí, en la esquina, había un objeto que no había notado antes, una muñeca antigua, rasgada y polvorienta, con una mirada vacía. No sabía por qué, pero la muñeca parecía emitir una tristeza intensa, como si estuviera buscando consuelo. Justo en ese momento, los paneles de luces de la habitación comenzaron a parpadear. Un frío helado se filtró por la ventana y me dejó sin aliento. Las luces volvieron a la normalidad, pero yo no. Sentía que algo había cambiado dentro de mí. Era como si el hospital hubiera dejado una marca. Con un dejo de desesperación, volví a la grabación del niño. Y ahí fue cuando lo vi. Un rostro se asomó al fondo. Parecía familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto. El pánico se apoderó de mí mientras comprendía que tal vez lo que había olvidado era lo que realmente necesitaba recordar. Una voz quebrada resonó en el fondo. «David, no te vayas». Fui incapaz de moverme. Solo podía sentir cómo me hundía en una oscuridad imprevista. Pero algo dentro de mí sabía que no podía dejar que esto terminara así. Era hora de volver. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir la conexión que me unía con ese lugar. Pero al salir de casa, no contaba con que alguien me estaba esperando en la puerta. Capítulo 3. Allí, en mi puerta, estaba un hombre. No lo reconocía, pero su mirada era intensa. Casi podía sentir un frío que emanaba de él, una aura desconocida que me hizo retroceder un paso. «David», dijo, y sentí que su voz penetraba en mi mente. «Necesitamos hablar». No sabía si debía cerrar la puerta o escuchar lo que tenía que decir. «¿Quién eres?», logré preguntarle, forzando la voz a salir. «Soy alguien que sabe lo que sucedió en el hospital. Sé lo que viste», respondió con una calma inquietante. La urgencia en su mirada me instó a dejarlo entrar. Había algo en su presencia que me decía que no podía ignorarlo. Lo dejé pasar y me condujo a la sala. Se sentó en el borde del sofá, como si cada palabra que dijera pesara en un hilo delgado. Le ofrecí un vaso de agua, pero lo rechazó. «Vamos directo al grano», dijo. «El niño que viste, él no está solo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Quién es él?» «Se llama Tomás», respondió, y se quedó atrapado allí, junto con otros niños. El hospital no es un lugar cualquiera. Ha sido un refugio para almas perdidas. Me sentí mareado. Esos son solo historias, leyendas. ¿De verdad crees que hay algo sobrenatural en ese lugar? No hay nada de sobrenatural. Es un lugar del que muchos intentan escapar. Un lugar que se alimenta de las emociones de los que quedan atrapados. Agregó, su voz era clara, pero la idea me parecía descabellada. El llanto que escuchaste en las grabaciones, esa tristeza, es porque sus recuerdos están anclados ahí. Yo también lo experimenté, continuó. He estado investigando esto durante años. Hay más grabaciones, pistas que nos pueden ayudar. Me sentí al borde del abismo. La necesidad de descubrir la verdad me empujaba hacia adelante. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué te importa esto?, cuestioné, todavía con recelo. Porque soy como tú. Tendrás que aceptar que no puedes evitarlo. El hospital no te dejará ir hasta que descubras lo que pasó, dijo él, mirándome fijamente. En sus ojos había un profundo entendimiento del caos en el que estaba sumido. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la música, en las risas de los niños que parecían resonar en mi cabeza. «¿Y si he estado ignorando algo importante?», murmuré. «¿Y si hay algo en ese lugar que debería recordar?». Él sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Te lo dije, no estás solo. Estaré contigo, pero debemos actuar rápido. Ellos están más cerca de lo que piensas». Sin poder refrenar mi creciente ansiedad, me animé a preguntar, ¿qué deberíamos hacer ahora? «Regresar al hospital. Necesitamos buscar la muñeca y la grabación del niño. Hay más en esa historia de lo que crees», contestó, mientras la oscuridad en la habitación parecía intensificarse. En ese momento comprendí que no tenía elecciones. Tenía que volver, pero había algo más en el aire, una sensación de que el tiempo se me escapaba. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta. Tenía que saber qué había más allá de la sombra que se cernía sobre mí. Sin embargo, mientras ambos nos preparábamos para salir, un grito desgarrador resonó en la noche, seguido de un eco helado que sacudió mis entrañas. «David, no te vayas». Aquel sonido me heló la sangre. La conexión con el hospital se profundizaba. Ahora sabía que no solo regresaría por mí mismo, sino por aquellos a los que había dejado atrás. Capítulo 4. La voz resonó en mi cabeza como un tambor que no podía silenciar. Miré al hombre, que aún permanecía en mi sala, su expresión inmutable ante el grito. Era como si todo estuviera escrito en su rostro.
Sabía lo que significaba, y eso me asustaba más. «No podemos quedarnos aquí», dijo, sacándome de mi trance. «El miedo te mantendrá alejado de la verdad. Ahora más que nunca, es el momento de actuar». Asentí, aunque mi cuerpo temblaba. Salí de casa sin mirar atrás, una decisión tomada bajo la presión de esas almas perdidas que clamaban por ayuda. El camino hacia el hospital estaba cubierto por una neblina espesa. Cada farola parecía titilar en respuesta a mi ansiedad. La noche se sentía más oscura, como si el aire mismo fuera un recordatorio de que las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. Llegamos a la entrada del hospital y tomé un presencia opresiva. Las paredes desgastadas parecían susurrar secretos cuando me acercaba. «Recuerda, David», dijo el hombre, «no estás solo. Lo que busquemos aquí puede liberar a Tomás y a los demás». Entré en el vestíbulo. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el eco de nuestros pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que nos esperaba. Caminamos hacia la sala donde había encontrado la grabación. Cada paso parecía una carga más pesada que el anterior. Mis recuerdos del lugar eran como sombras en mi mente. Las risas de los niños todavía estaban presentes, aunque ahora parecían lejanas. «La grabación está en el viejo archivo de pacientes», dijo el hombre, como si leyera mis pensamientos. «Y la muñeca, se dice que está en el cuarto de juegos». «¿Estás seguro de que debemos ir allí?», lo pregunté, horrible de miedo. La idea de la muñeca me estaba desgastando. Esa imagen siniestra no dejaba de atormentarme. «Es el único camino. Necesitamos que la muñeca nos muestre lo que saben. Confía en mí», respondió, su voz firme. Al continuar, llegamos al corredor que conducía a la sala de archivos. El ambiente empezaba a cambiar. El aire se sentía más denso. Mientras nos acercábamos, un leve susurro pareció flotar en el aire. «¿Lo has escuchado?», le pregunté, preocupado. «Sí, no estás imaginando cosas», dijo, y su expresión era seria. «Son ellos. Están aquí». En la sala de archivos, las sombras jugaban en las paredes. Había una serie de viejas cintas en la mesa, apiladas desordenadamente. Comencé a buscar la que necesitaba, mientras el hombre se mantenía alerta. Tras varios minutos de búsqueda, encontré una etiqueta desgastada que decía Tomás. Sin tiempo que perder, me volví hacia él. «Aquí está. Ahora, ¿dónde está la muñeca?» «Vamos al cuarto de juegos. Es lo siguiente», dijo él, y su determinación me dio el valor que me faltaba. Salimos de allí, pero la atmósfera era cada vez más tensa. Apenas llegamos a la puerta del cuarto de juegos, un viento helado sopló a nuestro alrededor, y una sombra oscura pareció asomarse por detrás de los juguetes esparcidos. El corazón se me detuvo. «David, no te detengas», gritó el hombre, mientras yo quedaba paralizado. Ahí fue cuando lo vi, entre los despojos, una muñeca. No era cualquier muñeca, sino una con ojos que parecían seguirme, mirándome a través de la penumbra. Todo se oscureció. Capítulo 5. Desperté en medio de la oscuridad. Mis sentidos estaban en alerta, pero el lugar ya no tenía las siluetas familiares de los juguetes. En cambio, sentía una presencia, como si 1000 ojos me observaran. «¿David?». La voz del hombre me alcanzó, pero era un susurro lejano, como si viniera de otra parte del mundo. Mientras trataba de despejar mi mente, me di cuenta de que estaba de pie. Mis piernas temblaban y el sudor frío se acumulaba en mi frente. La muñeca seguía ahí, en el mismo lugar, con esos ojos vacíos que ahora parecían brillar con un resplandor antinatural. Cada parpadeo se sentía como una eternidad. «David, ¿responde?». La voz del hombre se tornó más urgente. Logré dar un paso hacia él, pero no sé si fue un acto de valentía o desesperación. «Estoy aquí», logré murmurar. Cuando el hombre apareció a mi lado, su rostro mostraba un miedo que no había visto antes. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo, su mirada fija en la muñeca. Llegó el momento de descubrir la verdad. «¿Qué quieres decir?», pregunté, inquieto. Sabía que la muñeca tenía un papel crucial, pero mi mente aún luchaba por entender lo que estaba sucediendo. La respuesta llegó en un escalofrío. La muñeca se movió, un ligero giro de su cabeza, como si hubiera cobrado vida. «No es posible», susurré, el pánico empezando a apoderarse de mí. Pero el hombre me detuvo con una mano. «No muestres miedo. La niña necesita que seas fuerte».
Entonces, en un giro sorprendente, la muñeca habló. David, ayúdame. Su voz era un eco, un susurro que resonaba en las paredes del cuarto. Ellos me mantienen aquí. Necesito tu ayuda. ¿Quién te mantiene aquí?, pregunté, sintiéndome como un niño atrapado en una pesadilla. El hombre me miró, su rostro pálido, y asintió. Fue ella, la niña perdida. La muñeca continuó hablando, su voz cada vez más clara. Los niños están atrapados. No dejes que se apoderen de ti. Palabras llenas de angustia, como si cada sílaba fuera un grito de desespero. ¿Cómo?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Cómo puedo ayudarte? Encuentra las grabaciones, dijo la muñeca. Sus ojos seguían moviéndose, fijos en mí. Ellas tienen la verdad. Tienen los nombres. No puedo salir, pero tú debes hacerlo. Las grabaciones, repetí, pensando en las cintas que había encontrado. ¿Tú sabes sobre ellas? Sí, lo que no puedes ver, lo que han ocultado, están en los mismos lugares. Busca la luz, la llave. En ese momento, un ruido sordo resonó en el fondo. Una puerta se cerró violentamente y el aire se tornó helado. Nos están buscando, dijo el hombre. No tenemos tiempo. Dame la cinta, dijo la muñeca, extendiendo una mano que parecía extenderse más allá de la propia muñeca. Con un temblor en mi voz, le pasé la grabación que había encontrado en la sala de archivos. Ella la tomó y un destello de luz estalló en el cuarto, iluminando antiguos juguetes y el polvo que caía como el tiempo. La muñeca sonrió, pero el terror era palpable. Es ahora o nunca. Y mientras el cuarto de juego se iluminaba, un grito resonó dentro de mis pensamientos. Mis instintos se agudizaron y la sensación de que algo terrible iba a suceder se cierne sobre nosotros. David, tiempo de correr, me gritó el hombre, llevándome hacia la puerta que había amenazado con cerrarse por completo. Mientras escapábamos, una risa distante reverberó en el aire. No sabíamos a dónde ir, pero teníamos que salir. Las sombras habían comenzado a cobrar vida y la noche no había terminado. Capítulo 6. Largué un suspiro de alivio cuando cruzamos la puerta, pero la tranquilidad duró poco. Mis pies golpeaban el suelo frío y el eco de nuestra huida resonaba en el pasillo como un tambor. El hombre me miró con urgencia. Necesitamos encontrar un lugar seguro para escondernos. ¿Dónde?, pregunté. Mi mente se sentía confusa. Todo lo que sabía era que estábamos huyendo de algo aterrador que no podía ver. En la sala de control, propuso, señalando un pasillo más adelante. Ahí podemos ver las cámaras. Quizás podamos encontrar algo que nos ayude. Era un plan arriesgado, pero no tenía otra opción. Corrí detrás de él, sintiendo que las sombras nos seguían, susurrando palabras que no podía entender. El hombre abrió una puerta metálica y entramos en una habitación oscura. Las pantallas parpadeaban, mostrando imágenes distorsionadas y escenarios vacíos. Aquí, dijo, mientras encendía las luces. Una luz tenue iluminó las paredes plásticas y el equipo de monitoreo. Mientras se acercaba a las pantallas, sentí un escalofrío. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, sintiéndome cada vez más ansioso. Necesitaba respuestas, pero la incertidumbre me oprimía. Voy a revisar las grabaciones de las cámaras, respondió, su voz firme pero temblorosa. Comenzó a navegar por los archivos. Las imágenes se llenaban de estática, antes de finalmente mostrar lo que parecía ser un pasillo del hospital. Necesitamos saber más sobre esa niña, dijo. Me quedé observando, esperando que surgiera algo. Después de unos momentos, las imágenes comenzaron a cambiar, y apareció un grupo de niños. Todos parecían desolados, jugando entre ellos, pero sus rostros mostraban algo más allá de la tristeza. Había un brillo extraño en sus ojos, como si supieran cosas que yo no podía comprender. «¿Esos son los niños que la muñeca mencionó?», exclamé. La revelación me golpeó con fuerza. El hombre asintió, frunciendo el ceño. «Sí, pero hay algo más». Él avanzó el video. Entonces las imágenes se tornaron más inquietantes. Una pequeña figura, una niña con un vestido blanco, apareció de repente, se giró, y el terror en su mirada era evidente. Luego, la pantalla se llenó con la risa que había escuchado antes, aquella risa distante. «Cuidado», susurré, sintiendo un nudo en el estómago. Justo cuando una sombra cruzó detrás de la niña, la pantalla comenzó a parpadear. El hombre se quedó congelado, procesando lo que veíamos. Eso no debería estar ahí», murmuró, mirando fijamente. «¿Qué te refieres?», pregunté, con el corazón en la garganta. La atmósfera se volvió opresiva y sabía que algo estaba mal. De repente, toda la habitación se estremeció. Una vibración profundamente inquietante llenó el aire. Las luces comenzaron a parpadear.
y el sonido de cruces de madera resonó en la distancia como un eco de advertencia. «Estamos descubriendo algo que no deberíamos», gritó el hombre, tratando de desconectar el equipo. Intenté gritarle que se detuviera, pero antes de que pudiera decir una palabra más, el monitor se apagó. En la oscuridad total, escuché un susurro escalofriante, tan cercano que me dio escalofríos. «David». Cerré los ojos, intentando aferrar la realidad, pero cuando los abrí, me di cuenta de que la niña de la grabación estaba frente a mí, mirando profundo a través de mí. «Necesitas irte», dijo. Su voz resonó en mis oídos como un eco de advertencia. Antes de poder reaccionar, sentí que un aire helado me rodeaba, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La habitación se llenó de ruido, como si la realidad estuviera desmoronándose. «David, sal», grité, pero era tarde. La oscuridad se había desatado a nuestro alrededor, amenazando con tragarnos. Corriendo hacia la última salida, sentí que la presión sobre mí aumentaba. Escuché la risa de nuevo, más fuerte, más cercana. Ya no hay vuelta atrás. Explotando por la puerta de la sala de control, supe que tenía que seguir adelante. La muñeca tenía razón. La luz era nuestra única esperanza, y yo no podía rendirme. Capítulo 7. Salí de la sala de control como si huyera de un incendio. El aire gélido me golpeó en la cara. El hombre estaba pegado a mis talones, apretando los dientes. No fui consciente de hacia dónde corría exactamente. Solo sabía que debía escapar. La risa resonaba en mi cabeza, convirtiéndose en un eco ensordecedor. «¿Qué demonios fue eso?», me preguntó, su voz temblando de pánico. «No tengo idea», respondí, mirando a nuestro alrededor. «Solo necesitamos salir de aquí». El pasillo estaba en penumbras. El suelo crujía bajo nuestros pies. Las luces luchaban por encenderse, parpadeando como si tuvieran miedo de revelar lo que acechaba en la oscuridad. Justo cuando creí que podríamos encontrar una salida, sentí que algo se movía en las sombras. «David, mira», gritó el hombre, señalando. Al voltear, vi una figura borrosa al final del pasillo. La niña del vestido blanco, con su cabello enredado, nos observaba. Su mirada estaba fija, intensa. Su presencia corría helado por mis venas. «¿Por qué sigue apareciendo?», murmuré, quejándome contra la creciente sensación de desesperación. «No podemos quedarnos aquí». La niña inclinó la cabeza, como si comprendiera nuestro miedo. Entonces, sin aviso, desapareció. Fue tan repentino que me detuve en seco. «¿Dónde se fue?». «¡Avancemos!», gritó el hombre, tirándome del brazo. «No podemos quedarnos aquí parados». Corriendo con más prisa llegamos a una intersección en el pasillo. Las sombras parecían moverse de nuevo, deslizándose por las paredes. «¡A la derecha!», exclamé, aunque mis instintos me decían que eso podría ser un error, pero no había tiempo para dudar. Nos dirigimos hacia una puerta que, según creía, llevaría a una sala de emergencias. La empujé, pero estaba cerrada. «¡Dame una mano!», grité, y juntos empujamos, aunque la puerta no se movía. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Volteé a mirar y vi una figura alta y oscura que se acercaba lentamente. «¡Nos están siguiendo!», grité, terrorífico. «Continúa empujando». Con un esfuerzo final, la puerta cedió un poco y logramos entrar. Nos deslizamos justo a tiempo y la puerta se cerró tras nosotros, asegurando un breve respiro. Pero el lugar era tenue, iluminado solo por una luz parpadeante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el hombre, jadeando. «Debemos encontrar un teléfono o alguna salida», respiré con dificultad, tratando de calmar el latido frenético en mi pecho. Observé alrededor, pero estaba lleno de mobiliario antiguo y equipos médicos cubiertos de polvo. En la esquina más oscura vi algo que captó mi atención. Ahí señalé a una máquina de fax antigua. Podría tener alguna información que nos ayude. Me acerqué, pero antes de alcanzarla, sentí que el frío volvía a invadir la sala. A mis espaldas, el hombre estaba congelado. «¿David?», susurró, con la voz temblorosa. Me di la vuelta. Ella estaba allí nuevamente, la niña, justo detrás de nosotros. Esta vez la risa era clara, envolvente. «¿Qué quiere de nosotros?», pregunté, buscando desesperadamente alguna respuesta. La niña extendió su mano, como si quisiera que la siguiéramos. Pero antes de que pudiera dar un paso, la máquina de fax comenzó a sonar, imprimiendo un mensaje. Mis pulsos se dispararon. «Ven a mí», decía la nota. El hombre me miró, pálido. «¿Qué significa eso?». «No lo sé, pero tenemos que atender lo que dice». Nos movimos hacia la máquina con cautela. A medida que alcanzamos el papel que salía, una sombra se deslizó rápidamente entre nosotros. Al instante, comprendí que la niña, las risas,
todo lo que habíamos visto era solo el principio de una experiencia que jamás podríamos olvidar. Esto está lejos de terminar, susurré al observar el mensaje impreso. Pero justo cuando levanté el papel, todo se volvió negro. La luz parpadeó y la máquina dejó de funcionar. La risa resonó una última vez, pero ya no estábamos solos. «David, mira atrás», dijo el hombre, su voz temblando mientras la sombra se acercaba cada vez más. Capítulo 8. El aire se volvió más pesado y la sombra creció en tamaño, alimentándose de nuestra ansiedad. Podía sentir el sudor frío descorrando entre mis manos. «No sé qué es eso, pero debemos salir de aquí», dije con la voz temblorosa. «Pero la puerta», exclamó David, retrocediendo. La puerta que acabábamos de atravesar parecía compactarse, como si estuviera cerrándose ante el inminente peligro. «No podemos quedarnos aquí». «¿Y a dónde vamos? Está oscuro y no hay otra salida», era lo único que podía pensar, mientras la sombra se deslizaba lentamente, más amenazante, más viva. El eco de la risa de la niña se intensificó, y cada vez que resonaba parecía más cercana, más burlona. Revisé los alrededores, buscando alguna herramienta, algo que pudiera usar. «¿La máquina de fax?», preguntó David, sugiriendo lo obvio, pero no tenía ganas de dejar de mirar la sombra. En medio de esto, olvídalo, vamos». David, sin embargo, pareció perdido en sus pensamientos. Tal vez haya algo en ese fax. El mensaje «ven a mí» podría tener un significado. Podríamos descubrir qué está pasando. Me mordí el labio. La idea de quedarme ahí, arriesgando más, me aterraba. ¿Y si eso es lo que nos está llevando a la trampa? Pero fue demasiado tarde para hacer otra cosa. La figura se abalanzó hacia nosotros con una rapidez aterradora. «¡Atrás!», grité, empujando a David hacia un lado. Miré a la máquina. El papel se movía, como si tuviera vida propia. «¡No! ¡Vamos!», me gritó David. La sombra llegó más cerca. Su forma se definía más, se tornaba menos abstracta. Podía sentir su energía oscura. «¡Ahora!». Al mismo tiempo, tiré del papel de fax, sintiendo su resistencia, como si intentara aferrarse a algo inalcanzable. «Mira lo que dice», dije, casi en un susurro. Mis ojos se abrieron como platos al leer el siguiente mensaje. «Has sido elegido». «¿Elegido para qué?», murmuré, sintiendo que el terror y la confusión empezaban a cruzarse en mi mente. La niña estaba ahí, inmóvil, justo detrás de nosotros. Su expresión era más vívida ahora, y era el reflejo de un miedo que reconocía. Sin pensarlo, llevé el mensaje hacia la sombra. «Esto es lo que quieres, ¿verdad?», grité, sosteniéndolo frente a ella. Pero la sombra no se detuvo, solo siguió avanzando hacia nosotros. David miró por encima de su hombro. Estaba casi paralizado. «Se mueve demasiado rápido. No habrá tiempo». La sombra extendió su mano negra, tratando de tomar lo que pude haber ofrecido. «¿Cómo se detiene?», pregunté desesperado. «No lo sé», respondió David, comenzando a retroceder. La sombra ya estaba a unos pasos. Nostálgica y liberadora, como una oscuridad que invita a entregar todo sin cuestionar, tal vez porque sabía que no teníamos escapatoria. «Cierra los ojos y corre», exclamé, y sin esperar una respuesta me lancé en dirección opuesta. Solo el eco de mi propio grito resonaba detrás de mí, mientras la oscuridad nos envolvía. En un instante, los gritos y las risas se apagaron como un amortiguador, y todo se desvaneció, dejándonos en un abismo profundo. No sé cuánto tiempo pasó, pero sabía que esto apenas comenzaba. Entonces me di cuenta de que los mensajes eran más que advertencias, eran pistas en un juego aterrador que apenas comenzaba a desvelarse. Sentí una energía familiar, una conexión. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en un lugar diferente, pero antes de darme cuenta de a dónde había llegado, supe que el próximo paso sería aún más inquietante. Capítulo 9. La luz era tenue, como si estuviera filtrada por una niebla espesa. A mi alrededor se extendía una sala desordenada, con máquinas parpadeantes y cosas que colgaban del techo, como si hubieran sido olvidadas en el tiempo. El ruido de los monitores me resultaba familiar, pero perturbador. Pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «David», llamé,
tratando de buscarlo, pero mi voz se ahogaba en el aire pesado. «Mira aquí», respondió una voz a mi izquierda. David emergió de las sombras, visiblemente nervioso. «No tengo idea de cómo llegamos aquí, pero esto no es bueno». Cuando me giré completamente hacia él, noté que su expresión se había oscurecido. «Mira eso», dijo, señalando un televisor en la esquina. La pantalla parpadeaba, mostrando imágenes estáticas que parecían fragmentos de otros tiempos. En la primera imagen vi a alguien en una cama de hospital, inmóvil. La grabación era borrosa, pero podía distinguir el rostro familiar de la niña que había visto antes. Mi corazón se detuvo. «Esto es muy extraño», murmuré, sintiendo cómo el temor empezaba a apoderarse de mí nuevamente. «¿Por qué está aquí? ¿Por qué hay grabaciones de ella?» David se acercó al televisor. «Parece una grabación. Tal vez tengamos que buscar más pistas». Mientras caminaba hacia la pantalla, en mi mente resonaban las palabras del fax. «Ha sido elegido». ¿Elegido para qué? La pregunta me atormentaba. Era una especie de sacrificio, una prueba aterradora. Miré más de cerca la imagen, la niña, y su mirada era clara, directa y llena de terror. No podía quitarme la sensación de que ella sabía algo que nosotros no sabíamos. «Apaga eso», le pedí a David, pero él no reaccionó. «Espera», repitió, y no pude evitar notar la ansiedad en su voz. En la pantalla, la escena cambió. La niña ahora estaba en un pasillo oscuro, mirando hacia adelante. Algo se movía detrás de ella. Mi respiración se aceleró. ¿Qué es eso?», pregunté, acercándome lentamente, sintiendo la implacable presión de las sombras que nos rodeaban. Justo en el fondo, una figura emergió, similar a lo que había visto en la habitación anterior. La sombra, pero con una forma menos imprecisa, era casi humano. Una risa susurrante resonó por todo el cuarto y mi piel se erizó. David apagó la televisión y la sala quedó en un silencio ensordecedor. «Eso fue lo más espeluznante que he visto en mi vida», comentó, su voz temblorosa. «¿Crees que podemos salir de aquí?» No lo sé. Mi mente estaba en un torbellino. Había algo más profundo en todo esto, como si los recuerdos de esos videos estuvieran vivos, atrapados en este lugar. Nos estaban observando. De repente, un crujido resonó en el extremo de la habitación. Nos giramos. Era una puerta, apenas visible entre las sombras, que se estaba abriendo lentamente. La incertidumbre se apoderó de mí. Una parte de mí deseaba escapar, pero otra parte necesitaba descubrir la verdad. «¿Vamos a entrar?», preguntó David, su voz apenas un susurro. «No sé si deberíamos». Sin responderle, me encontré caminando hacia la puerta. Había algo en el aire que me decía que debía seguir adelante, aunque no sabía a qué me estaba enfrentando. La niña se había convertido en una pieza clave en un rompecabezas que apenas comenzaba a resolverse y no podía darme por vencido. Justo al cruzar el umbral, un eco de la risa de la niña resonó en mis oídos, escalofriante y distante al mismo tiempo. Pero esta vez no fui yo quien miró hacia atrás. Fue David. Su expresión se tornó en terror y solo entonces entendí que quizás algo más estaba siguiéndonos. La puerta se cerró tras de nosotros con un golpe sordo y supe que no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era avanzar, incluso si la oscuridad se alzaba amenazante detrás de nosotros. «¿Qué está pasando aquí?», pensé, mientras la figura sombría comenzaba a acercarse desde otra dirección, acercándose en la penumbra. Capítulo final. El aire se volvía cada vez más pesada a medida que nos adentrábamos en el nuevo cuarto. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y las luces apenas iluminaban un camino que parecía interminable. David y yo seguimos adelante, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio profundo, casi como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté en voz baja, con el temor brotando de cada palabra. La risa de la niña seguía ecoando en mi mente como un mantra inquietante. No sabía si estaba buscando respuestas o solo complicando cada vez más el misterio. David parecía perdido en sus pensamientos.
Tal vez haya algo aquí que nos ayude a entender, dijo mientras miraba alrededor, buscando pistas que pudieran ofrecer respuestas. De repente se detuvo y se volvió hacia mí con una mirada alarmada. ¿Ves eso?, señaló. Al girar, mis ojos se posaron sobre un viejo proyector en la esquina. Sin pensar en las advertencias que podrían surgir, me acerqué cautelosamente. ¿Qué se supone que debemos hacer con esto?, respondí. Pero David no contestó. Se quedó mirando el proyector como si fuera un objeto sagrado. Cuando finalmente tomó una decisión, se dirigió hacia él y comenzó a hurgar a su alrededor. «Podría haber más grabaciones», murmuró, como si hablase consigo mismo. Con un gesto nervioso, comenzó a presionar botones hasta que el proyector cobró vida y comenzó a mostrar imágenes distorsionadas. La pantalla parpadeó, revelando una serie de escenas en el hospital. Había niños, todos ellos con sonrisas borrosas, pero entre ellos apareció la figura de una mujer. En su rostro había algo familiar. Mis ojos se agrandaron. «¿Es ella, la enfermera que cuidaba a Tomás?», murmuré, más para mí mismo que para David. Él se acercó más, observando con inquietud. «Allí hay algo que no cuadra», me dijo, un escalofrío recorriendo su espalda. Las imágenes se volvieron más intensas y comenzó a sonar una música tenue, una melodía desoladora que parecía crecer con cada escena que pasaba. Sonrisas y risas, pero comenzamos a reconocer patrones oscuros en las sombras detrás de los niños. Frases dispersas de advertencia surgieron de la percusión de la música. «¿Qué significa esto?», grité, pero antes de que pudiera procesar la ola de emociones, el proyector hizo un ruido crujiente y se detuvo bruscamente. La luz parpadeó, casi como si el lugar estuviera protestando. La atmósfera se tornó aún más opresiva. No hubo tiempo para pensar. El eco de la risa se intensificó y una sombra comenzó a crecer detrás de nosotros. «David, corremos», grité, mientras me agarraba de su brazo. Un rugido resonó a nuestras espaldas, acompañado de la voz familiar. «David, no te vayas». Salimos corriendo, impulsados por una mezcla de pánico y determinación, hasta que llegamos a una puerta en el extremo del hall. Al abrirla, nos encontramos con el vestíbulo del hospital, iluminado por una luz tenue, pero nada parecía normal. La sombra de la mujer seguía acechando, incapaz de dejarme ir. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó David, su voz temblorosa, como si la respuesta se le hubiera escapado. «Necesitamos distraerla», le respondí sin pensarlo. La muñeca, la grabación, todo se unía. Tenía que ser capaz de enfrentar la verdad que habíamos eludido. Comencé a retroceder hacia el proyector, dejándome llevar, mientras la sombra de la mujer se acercaba más. «¿La muñeca?», exclamé. «Si la muñeca tiene respuestas, tenemos que usarla». Nos movimos de nuevo hacia la sala de juegos, nuestras extremidades pesadas por una mezcla de miedo y el peso de los recuerdos. De pronto, la luz en el vestíbulo se atenuó rápidamente, y de la oscuridad vislumbré la figura más distintiva de la niña. «Ayúdame», susurró, con su voz como un eco desgarrador que atravesó el silencio. Me di cuenta de que no podía dejar que más inocentes sufrieran por mi miedo. Cuando llegamos a la muñeca me detuve. La oscuridad crecía alrededor de nosotros, pero no podía darme por vencido. Con un impulso de valor, le susurré a la muñeca. «¿Qué necesitas para volver a casa?». «Solo que recuerdes», dijo su voz resonando en mi mente. «Recuérdalo todo». Fue entonces cuando sentí una conexión fuerte, una luz surgiendo desde mi interior mientras la música comenzaba a sonar de nuevo, esta vez como una invitación. El cuarto resplandeció, colores llenaron el aire y la risa de los niños se intensificó, inundándome de calidez y esperanza. Tomás apareció entre las sombras. Sus ojos brillaban, sus labios se movieron. «Gracias por volver», dijo, mientras una luz brillante se extendía alrededor de nosotros. A medida que la luz se intensificó, volví a ver las sonrisas de los niños. La sombra de la mujer se desvaneció y en su lugar vi caras de alivio y alegría. Las risas llenaban el aire, llevándose consigo el peso oscuro que había llegado a definir aquel lugar. Sosteniendo la muñeca, sabía que había roto los grilletes que mantenían a aquellos niños atados, experiencias que otras almas aún llevaban en el silencio. Pero antes de que pudiera pensar que todo había terminado, una parte de mí supo que no podía regresar a la normalidad. Me di vuelta y vi a otro grupo de sombras en la distancia, esperando. Algunas preguntas se agazapaban en las esquinas de mi mente. ¿Cuántas historias habían quedado por contar en esas paredes?
Antes de que el lugar se disolviera en luz, supe que la historia de Tomás y los otros niños no sería la última. Salimos del hospital, pero lo que había dentro de mí permanecía. Todas las grabaciones, los ecos, las risas y las sombras. Durante noches me preguntaba, mientras tomaba un sorbo de café en casa, ¿cuántas historias yacen dormidas en las sombras que nos rodean? Nunca dejaré de buscar.